porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos a los estudios bíblicos a través de la página Hermana Mónica Lara y de la página Cristianos Unidos. Les recordamos que nuestros videos los pueden encontrar en estas páginas y también quiero comentarles que los videos ya se encuentran en YouTube como Hermana Mónica Lara para que puedan compartirlos, para que puedan estudiarlos, volverlos a ver. Y gracias por conectarse con nosotros de todas las partes del mundo donde nos están viendo. Gracias por escuchar posteriormente, los que nos están viendo en días subsecuentes. Gracias también por compartir estos videos con sus amigos, por ser un instrumento de bendición. Bienvenidos. Estuvimos hablando el viernes pasado del alimento que necesitamos para crecer y madurar espiritualmente. Recordemos que cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, que nacemos de nuevo, nuestro espíritu se vivifica y somos como recién nacidos. Y entonces empezamos a tomar la leche espiritual, que es la palabra de Dios, y empezamos a crecer. Pero no podemos quedarnos siempre como unos bebés espirituales. Es necesario que vayamos creciendo, que vayamos madurando, que vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Porque como un niño pequeñito no puede tener los mismos privilegios, las mismas bendiciones o la misma libertad que tiene una persona adulta, bueno, espiritualmente pasa igual. Cuando somos pequeñitos vamos aprendiendo la Biblia y vamos aprendiendo y recibiendo las bendiciones conforme a nuestra madurez, conforme a la capacidad que vamos adquiriendo día a día conectados con Dios. Pero cuando vamos creciendo, vamos madurando, entonces también las bendiciones van siendo mayores. Así que vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a aprender la palabra de Dios. Les invito a que vean los estudios, estos son estudios seriados y en la página Hermana Mónica hay una serie de temas, Hermana Mónica Lara, hay una serie de temas que pueden edificar tu vida. Y en Cristianos Unidos está el viernes anterior, el estudio anterior, para que tenga sentido lo que escuches hoy. Así que hablábamos de ese alimento espiritual para que crezcamos, para que maduremos como hijos de Dios. Y ese alimento espiritual es orar y escudriñar la Biblia. Orar es el fundamento de nuestra vida cristiana. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo declaró. Y también es el reconciliador entre el ser humano, hombre y mujer, con el Padre Celestial. Recordemos que el pecado nos aparta de Dios. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión que había entre ellos y Dios. Dejaron de estar conectados con Dios, ya no había intimidad, ya no había esa convivencia y el pecado la rompió y Dios maldijo la tierra y maldijo su vida. Pero cuando Jesucristo vino, Él recuperó lo que Adán perdió. Él recuperó lo que se perdió a causa del pecado y nos reconcilió con el Padre, nos abrió la entrada para tener esa comunión íntima con Dios. Nos dio nueva vida, revivió a nuestro espíritu que estaba muerto y además ahora somos sus amigos, somos hijos de Dios y estamos reconciliados con el Padre.
Si tú y yo no oramos, es un desperdicio del tiempo que Dios nos dedica, del tiempo que Dios abre sus brazos esperando que vengamos a Él. Si tú no estás orando, si no estás buscando la presencia de Dios como hijo de Dios, no solo no te estás alimentando, no solo estás actuando con tu fuerza y viviendo de derrota en derrota, sino que al no alimentarte eres débil espiritual. Y por eso viene la duda, y por eso viene la depresión, y por eso viene la angustia, porque el alimento es el que nos refuerza, así como en el cuerpo físico, también en el espíritu. Lo que nunca debes olvidar es que Dios es el único que le da sentido, propósito y dirección a tu vida. Quiero repetirte esto. Dios es el único que le da sentido, propósito y dirección a tu vida. Y esto solamente te va a ser revelado en su presencia, en oración. Porque Dios no solamente conoce tu futuro, Él creó tu futuro, un futuro glorioso. Y si no tienes comunión con el Señor, entonces nunca vas a comprender qué sentido tienen las vivencias, todo lo que tú has experimentado a lo largo de tu vida como cristiano. No vas a comprender las pruebas, por qué el Señor permite que pasemos por momentos de sombra de muerte, por momentos de desierto, por momentos de fuego, que somos probados. No vas a entender el sentido del dolor que has vivido, tampoco la aflicción, y el gozo y la paz que pueden tener otros cristianos, y tú no lo puedes experimentar, porque solo Dios le da sentido a tu vida. ¿Por qué puedes ver personas, hermanos en Cristo, que están pasando por situaciones a veces más difíciles que las tuyas, con una sonrisa, con una paz, con un gozo, fluyendo en amor, perdonando, avanzando, creciendo, madurando? Otra situación que nunca vas a entender: ¿cuál es el sentido de lo bueno y de lo malo que sucede en este mundo? Y entonces mucha gente, muchos creyentes ahí empiezan a murmurar con toda la gente y empiezan a hablar mal de sus autoridades y empiezan a declarar cosas negativas para su vida. Tampoco entienden el sentido de por qué ciertas personas nos rodean o por qué otras personas se apartan de nuestra vida. Dios las separa, Dios las aleja de nuestra vida. Ahora, si no oras, tampoco vas a entender tu propósito en esta tierra. ¿Por qué estás en el país que vives, en la familia que Dios te dio, ahí donde estás habitando? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a esta tierra? Esa es una pregunta que se hace la gente que no conoce a Dios. Pero si tú no oras, entonces vas a estar en el mismo lugar. Tus pensamientos van a estar en el mismo lugar. ¿Por qué estoy aquí? Y más cuando paso en una prueba. Entonces, ¿por qué Dios me pasa a mí? ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué empezamos a reclamarle al Señor? Tampoco vas a entender el propósito de para qué naciste y por qué sigues viviendo en este planeta. Hay gente que quisiera vivir en Marte y quisieran vivir en la Luna y se imaginan así como que muchas fantasías de lo que sería su vida en esos planetas, ¿no? O en la Luna, pero porque no entienden el propósito de Dios. Otros se preguntan: ¿a dónde termina mi existencia? ¿A dónde?
¿A dónde termina? ¿Cuándo me voy a morir? ¿O por qué no me muero antes? ¿O por qué hay gente que se muere con menos o con más años? ¿Y qué hay más allá de la tumba? Si tú no oras, no conoces el propósito de Dios. Y si no oras, tampoco tienes dirección. ¿Cómo llego a mis metas? ¿Qué pasos debo seguir para alcanzar mis sueños? Para alcanzar mis metas. ¿Cuáles son mis dones? Hay personas que pasan toda una vida en la tierra y nunca se enteraron para qué servían. Siempre estuvieron en el lugar equivocado, codiciando los dones o la vida de otra persona, porque no entendían qué eran esos dones que Dios les había dado. O preguntas como, en estas circunstancias, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a sacar adelante a mis hijos? ¿O cómo los educo? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Los disciplino, no los disciplino? ¿Les enseño, no les enseño? ¿Cómo resuelvo este problema? Es muy complicado para una persona que no ora. No importa que seas cristiano y que te congregues. Ese es un tiempo que Dios nos manda, congregarnos, estar con los hermanos juntos en armonía, alabarle, aprender su palabra. Pero si tú no tienes una relación íntima con Dios, todo esto queda en el aire. Todas estas preguntas no se resuelven. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo cierro un negocio? ¿Cómo resuelvo esta circunstancia que se me presenta? A unas cosas buenas. ¿Qué decisión tomo para que todo salga bien? Te invito, estuvimos hablando más profundamente sobre esto y te invito una vez más a ver el estudio del viernes pasado. Ahora, también mencionamos el pan de vida, no solo la oración, sino el pan de vida. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, expresado en palabras. Esa es la Biblia. Y decíamos que la Biblia no tiene o no incluye la voluntad de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios. Y escudriñando la Biblia es precisamente nuestro tema de hoy. La palabra de Dios es el alimento de nuestro espíritu y también de nuestra alma. Es el alimento, es el pan que transforma nuestro corazón a su imagen y renueva nuestros pensamientos con la mente de Cristo. Por eso transforma nuestra alma. Recordemos que el Espíritu es el que nos conecta con el Espíritu Santo, pero el alma es el conjunto de los pensamientos o el intelecto, la voluntad y los sentimientos y emociones. Ahora, la palabra de Dios quita la mentira del mundo y nos llena de la verdad que es Cristo. Y esta verdad nos trae paz, gozo, santidad, bondad, mansedumbre, poder, amor, dominio propio y todo lo que viene de la naturaleza de Dios a través de este alimento eterno que es la palabra. Es importante que que estudiemos, que nos alimentemos escuchando predicaciones, estudios bíblicos, cursos bíblicos, porque nos edifican y vamos aprendiendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe empieza así como la paz, el gozo, la santidad. La fe también empieza a fluir en nuestra vida por el oír, cuando abrimos nuestros oídos. Y nuestros oídos se abren por la palabra de Dios, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Muchos padres piensan que deben dejar decidir a sus niñitos o a sus jovencitos si quieren ir a congregarse o no, si quieren estar presentes cuando oramos o no,
o si quieren escuchar la palabra de Dios, o en la lectura del devocional familiar, o no, que ellos pueden decidir. Quiero decirte que estás equivocado si tú has permitido este tipo de cosas. Porque aunque tus hijos estén en una etapa que quieren rebelarse o que están oyendo cosas en la escuela y que los distraen o que los confunden, tú impides, tú estorbas para que oigan la palabra de Dios, estás empujándolos al mundo y empujándolos al pecado. Tus hijos deben estar expuestos a la palabra de Dios. Porque aunque pensemos que no pasa nada, la palabra de Dios es poderosa y tú también debes estarla leyendo. Hablábamos la vez pasada de que a veces no entendemos, pero no hay nadie, o a lo mejor yo no lo conozco, pero no creo que exista nadie en este planeta que pueda comprender toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién puede contener la eternidad de Dios? Aprendemos y entendemos lo que el Señor nos va mostrando. Y así es con tus hijos. Pero cuando los expones a la palabra de Dios, después da fruto en ese corazón, porque esa es la semilla buena, la semilla correcta que estamos sembrando. Y también es indispensable que no nos conformemos con ese alimento. Nada más porque decíamos que algunos van el domingo, escuchan la palabra, y nunca más abren la Biblia en toda la semana. No vuelven a comer del pan de vida. No vuelven a leer, no oran, pero tampoco leen la palabra. Tampoco se alimentan. Debemos hacernos responsables, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, estudiando la Biblia, como nos enseña Filipenses 2:12. Y también somos responsables de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y así como vamos y preparamos el desayuno, la comida, la cena, un aperitivo para alimentarnos, así debemos también tomar el tiempo para escudriñar las escrituras y para enseñársela a nuestros hijos, a nuestra familia, porque cada uno daremos cuentas a Dios por nuestra vida espiritual, por nuestros actos, por nuestras decisiones y por todo lo que hablamos y por todo lo que hagamos mientras estemos en esta tierra. Además, leer la palabra de Dios es también para comprobar que lo que escuchamos en estos estudios, en estas predicaciones, realmente sea la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra clave aquí es comprobéis, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Decimos que la Biblia contiene, absolutamente es la voluntad de Dios y debemos comprobarla. Pero ¿por qué nos advierte esto el Señor? Porque el Señor nos está alertando contra enseñanzas engañosas y falsos maestros que llevan a las personas a apartarse de Dios y a poner en peligro su eternidad. Dice Mateo 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero hubo también, 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aún nuestro mismo corazón, que muchas veces busca justificar el pecado, las malas acciones y los sentimientos y emociones carnales. Dice Jeremías 17:9,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, sabemos que existen muchas religiones, pero Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces, el problema aquí es que muchas veces siendo cristianos, oímos doctrinas extrañas, oímos gente hablando, juzgando cosas que ni conocen de la palabra. Toman un pequeño versiculito y con eso crean toda una doctrina. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque usan el nombre de Dios para mentir y dice la Biblia, dice Jesús que van engañando y siendo engañados. Ahora, si somos cristianos, ¿cómo sabemos si la doctrina que significa enseñanza, es correcta? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Hablemos de la moneda, los billetes, por ejemplo. En México, nuestro gobierno en este país, ha lanzado una campaña para que los ciudadanos conozcamos los billetes auténticos y nuestro conocimiento sea de tal manera que podamos detectar cualquier diferencia. La moneda mexicana tiene una serie de características que se van renovando y que se van actualizando, desde el papel o el material con el que están hechos los billetes. Tienen sellos, tienen texturas diferentes en el billete, tienen marcas de agua que se ven a través, poniéndolos a contraluz. Y todo esto, todas estas señales, todas estas características garantizan la autenticidad de ese billete. Ahora, a las personas que se les adiestra en diferentes países para detectar los billetes falsos, se les capacita de una forma muy especial. Nunca entran en contacto con billetes falsos, sino que conocen de tal manera los auténticos que pueden identificar cualquier diferencia. De igual manera, Dios puso en su misma palabra sellos, reglas, mandamientos, especificaciones, explicaciones que garanticen la santidad de la verdad, para que, aún habiéndose traducido la palabra de Dios en más de 2000 lenguas, siga cumpliendo su propósito. En Isaías 55, dice, 10:11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren, muchos líderes y creyentes buscan constantemente falsas doctrinas para discutirlas y confrontarlas. De hecho, se han escrito una infinidad de libros que pues desmenuzan estas enseñanzas erróneas y las tratan de publicar, y entonces empiezan a contender unos contra otros con toda esta enseñanza equivocada. Pero déjame decirte que esta lucha se vuelve estéril. Esto es una lucha estéril e interminable porque siempre están surgiendo falsos maestros que levantan congregaciones o las contaminan con sus enseñanzas novedosas y que están de moda, manipulando la Biblia para justificar sus herejías.
También levantan su voz los líderes conservadores, entre comillas, que se aferran a sus tradiciones y mandamientos humanos, creyendo que por haber repetido por siglos su enseñanza, ya se volvió bíblica. Hay de verdad, congregaciones tan tradicionales que mezclan sus ideologías personales, toman un versículo y lo manipulan para crear toda una doctrina. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios no es una hojita con 3 versículos. La palabra de Dios está compuesta por 66 libros. Y de Génesis a Apocalipsis, el Señor nos explica los mandamientos, las excepciones de los mandamientos, nos amplía y además Jesús hace mayor el compromiso que tenemos con Dios. Así que frases, por ejemplo, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, o otra frase, como dice la Biblia, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Se han asumido ahí en el Vox Populi, en la gente que habla y repite lo que escucha, y aún se han predicado en algunas iglesias locales haciendo tropezar a la gente. Bueno, déjame decirte que Dios no dijo esto. Ni ayúdate que yo te ayudaré, eso no salió de Dios, no está en la Biblia, ni que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, tampoco está en la Biblia. De hecho, cuando comenzamos a escudriñar y estudiar la Biblia, vamos descubriendo algunas ideas erróneas que hemos tenido por largo tiempo. Muchas de estas doctrinas y de esto que la gente enseña, que la gente discute, y ni siquiera tienen fundamento. Simplemente lo han repetido porque se los dijeron sus líderes. Y entonces manipulan un versículo, lo sacan de contexto para tratar de establecer mandamientos de hombres como lo habla el Señor. Y además, cuando estudiamos la Biblia, vamos descubriendo cosas maravillosas que el Señor tiene para nuestra vida y que habíamos pasado por alto. Recordemos Marcos 12:24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿No nos equivocamos por esto? Porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. La gente que discute necedades, que discute enseñanzas equivocadas, es porque no conoce la Biblia. Porque, como estamos mencionando, conoce 5 versículos del Salmo 23, pero no se ha puesto a leer de Génesis a Apocalipsis para comprobar si lo que está blandiendo como doctrina, si lo que está intentando enfatizar o intentando juzgar, realmente tiene el sustento bíblico. Realmente es la voluntad de Dios agradable y perfecta, o nada más fue la mala interpretación personal de un líder y además se quedó y se repitió por generaciones. Debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos porque Dios es muy celoso con su palabra y con lo que hacemos. Además, la palabra de Dios dice que con la vara que medimos seremos medidos. Y Dios nos va a juzgar conforme al conocimiento, no el que quisimos tener, sino el que Él nos dio, porque la Biblia ahí está. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Y estoy hablando, si tú no conoces al Señor, bueno, el Señor te va a ser responsable porque la Biblia estaba a tu alcance y hoy estás recibiendo la palabra para que te conviertas a Él. Pero si somos sus hijos, somos responsables de la palabra que Dios puso
en la iglesia, porque dice la Biblia que somos su iglesia, somos columna y baluarte de la verdad, no de nuestro escaso conocimiento. Somos columna y baluarte de la verdad, así que debemos cuidar mucho lo que decimos, porque daremos cuenta de esta palabra. Ahora vamos a ver algunas reglas bíblicas. Obviamente vamos a continuar para los que nos están viendo y los invitamos a que nos sigan, se sigan conectando con nosotros el próximo viernes. Vamos a continuar con más reglas bíblicas, pero la palabra de Dios se asegura a sí misma de que no haya confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Así que veamos la primera regla bíblica. Todas son igual de importantes. Esto solamente es un orden pedagógico para que vayamos estudiándola una por una, pero todas son igual de importantes. Cada libro, cada palabra, cada versículo que sale de la boca de Dios, que está escrito ahí en la Biblia, son igual de importantes y de valiosos para nosotros. Ahora, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. La Biblia es la única autoridad para el hombre y para la mujer. La única autoridad que existe sobre este planeta. De Génesis a Apocalipsis, que son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, te dicen que si no está sustentado en la Biblia, si lo que alguien dice, si lo que alguien enseña, ya sea la universidad, las filosofías o los mismos ministros de la palabra dentro de la iglesia cristiana, si no está sustentado en la Biblia, no es voluntad de Dios. Y lo voy a repetir, si lo que estamos oyendo o hablando no está sustentado en la palabra de Dios, no es verdad y no es voluntad de Dios. Esta es la primer garantía de nuestra vida, la integridad de la palabra. Vamos a Josué 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, le dice Dios a Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí el Señor dice, número 1, le dijo a Josué y nos lo dice a nosotros: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. La Biblia no es un equilibrio que estamos guardando y lo bueno y lo malo. Aquí no hay ningún equilibrio. La palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, es un camino angosto, pero bien firme, donde nos podemos parar con libertad y caminar con libertad y no nos podemos salir ni a la derecha ni a la izquierda. Pero no solo eso, aquí nos dice que de día y de noche meditaremos en la palabra de Dios. Si no la estudiamos todos los días, ¿cómo es que la podemos meditar de día y de noche? Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Ahora, Apocalipsis 22, 18 y 19 nos habla: yo, dice Jesucristo, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como decíamos, Dios es muy celoso con su palabra.
Él da sentencias muy fuertes al que le añade o al que le quita. Y lo estamos leyendo en la misma palabra de Dios. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Predicar algo que no está en la Biblia, enseñar cosas o darle a la gente referencias de filosofías o de pensamientos de otra gente que no están en la Biblia, Dios es muy estricto y está penado por Dios. De hecho, le llama anatema, que es maldición. ¿Y por qué Dios es tan claro y tan celoso con respecto a su palabra? Para que nadie tropiece ni tuerza su vida con fundamentos falsos. Ajá. Fíjense. Miren, pongamos atención a esto. Vamos a ver la segunda regla. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la regla número 2 que vamos a ver hoy. De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios sigue vigente. Algunos predicadores o creyentes pretenden invalidar el Antiguo Testamento con pretexto de que Jesús vino a cambiarlo todo. Otros intentan anular el poder de Dios que se manifestó en la iglesia primitiva, negándolo en este tiempo, negando el poder de Dios, negando lo que Dios hace, la unción, los milagros y todo lo que Dios hace. Pero veamos lo que dice la palabra, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo 5:17. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y primera de Pedro 1:24 y 25 nos dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, vamos a ver la regla número 3. Segunda de Corintios 3 del 4 al 6 nos dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En la regla número 3 podemos ver que la palabra nos es revelada solamente cuando estamos conectados con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos la revela. Cuando la leemos, es indispensable orar, estar conectados con Dios para comprender su voluntad. Si no estamos conectados con Dios, la Biblia lo dice tan claro, la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
La teología en sí misma, el estudio de la Biblia en sí misma, no transforma el corazón de una persona. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La teología no nos revela las enseñanzas eternas, nos revela los hechos, nos revela los mandamientos, pero no profundiza en la enseñanza eterna y te lleva al Señor. La Biblia dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Si no estamos conectados con Dios cuando estudiamos la palabra, caemos en esos errores doctrinales que empiezan a crear contiendas y que empiezan a crear conflicto. Nosotros no debemos caer ni en conflicto ni en provocaciones. La Biblia dice que no nos metamos en discusiones cuando no hay un sustento, cuando no estamos conectados con Dios y demos fruto del Espíritu Santo y que estemos perfectamente preparados para dar razón de la fe que hay en nosotros. O sea, ¿por qué yo creo en esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto, pero después de haber estado yo conectado con Dios y escudriñado la palabra. Vamos, por ejemplo, veamos a Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Verdaderamente él creía que servía a Dios, matando, persiguiendo, azotando y de verdad causándoles una persecución tremenda a los cristianos. A los cristianos que para empezar la mayoría eran judíos en un principio. Pero además, él perseguía a los que habían creído en el Mesías que él predicaba. Él perseguía a los que predicaban a Jesucristo, que era el Salvador. Pablo conocía la ley perfectamente. Él era una persona competente en la ley. Conocía las profecías, conocía la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, Saulo de Tarso estaba totalmente desconectado de Dios. Y esa letra que debía edificar su corazón, lo único que provocaba era muerte en él y en los demás. Porque él no estaba conectado con Dios. Él no entendía la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque solo era la sombra de lo que había de venir. Cuando una persona no está conectada con Dios, entonces no comprende más que la palabra por encima, la palabra sin la verdad eterna. Y entonces lo que hacemos es orar. Y lo que esa persona necesita es orar y preguntarle a Dios exactamente cuál es su perfecta voluntad, qué es agradable. Ahora, la Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué dice que hablará, que Él nos guiará a toda la verdad? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 160, porque la suma de tu palabra es la verdad. La suma de su palabra. Cuando hablamos de un tema, cualquiera que sea, el amor, el matrimonio, los hijos, los negocios, la agricultura, todos los temas que están ahí en la palabra de Dios, porque Dios lo abarca todo, Él es la fuente de sabiduría. Cuando hablamos de un tema, no podemos tomar un solo versículo y establecer una ley. ¿Ustedes se imaginan si David hubiera hecho eso? Y así como él danzó ante Dios y se quitó las vestiduras y todo lo que tenía y danzó y su mujer lo condenó y le dijo que era vil y David dijo, y me haré más vil si es necesario para adorar a mi Dios.
¿Se imaginan si eso fuera una doctrina y entonces todo mundo tuviera que quitarse las vestiduras para alabar al Señor? Debemos ser sabios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando lo tenemos, Él nos va guiando a toda la verdad. Entonces yo escudriño la Biblia y a mí me parece que estoy entendiendo algo, pero tengo que ir a todos los versículos que hablen sobre el tema, ¿verdad? No debemos entrar en contiendas, simplemente debemos buscar la palabra de Dios, buscar, comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Si el Señor dice que en estos tiempos derramará de su espíritu sobre sus hijos y sobre sus hijas y profetizarán, quiere decir que la palabra de Dios está disponible para todos nosotros, hijos e hijas. Y profetizar significa declarar. Profetizar significa hablar la palabra de Dios. Entonces empezamos a ver que somos guiados por el Espíritu de Dios y nos va llevando, nos va guiando a toda la verdad. El Señor es el que nos llama. Y hablábamos en un principio que todos tenemos un propósito en nuestra vida. Si nosotros no oramos y no conocemos los dones que Dios nos dio, de esos dones vamos a dar cuentas. Y si Dios a mí me dio un don y te dio un don a ti, o a lo mejor a mí me dio uno y a ti te dio 5, ¿verdad? O los talentos. Pues de todos esos dones y talentos que Dios te dio, debes dar cuentas. Y cuando te conectas con Dios, cuando oras, el Señor te revela esos dones. Y hay que ponerlos a funcionar. Hay que ponerlos a trabajar para glorificar el nombre de Dios. Jesús dice en su palabra claramente, porque el que no es conmigo el que no es contra mí, conmigo es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios, le exaltamos, le obedecemos, le servimos, le estamos obedeciendo, estamos con Él, somos parte de Él, somos instrumento en sus manos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Está en los evangelios, está en la vida de Jesús. Recordemos que sus apóstoles les dijeron esto, el contexto es de que algunos estaban enseñando y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. No eran los que estaban ahí pegaditos, ¿no? Físicamente con Jesús. Y Jesús les dice, lo están haciendo en mi nombre. Y el Señor da esa unción y esa bendición para poner a funcionar nuestros dones y nuestros talentos. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Es fundamental en nuestra vida conocerla, obedecerla. Pero además Jesús, y voy a repetir lo que leímos ahí en Marcos, nos equivocamos, decimos cosas que no son, hablamos mal, tenemos actitudes incorrectas cuando no escudriñamos la palabra de Dios. Cuando desconocemos, recordemos que ignorar viene en 2 formas, o desconocer o menospreciar. Esto lo puedes encontrar más amplio en el estudio pasado. Lo que es ignorar voluntariamente es menospreciar la palabra de Dios para poder saber exactamente, comprobar la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entonces es lo que nosotros necesitamos hacer, porque por eso nos equivocamos, por eso pecamos, porque lo dijo Jesús. No erráis, no se equivocan, no tropiezan, no pecan, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que Él da testimonio de nosotros. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, con Dios a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios,
Él nos revela. Si lo que estamos oyendo es verdadero, ¿por qué? Porque no solo es la palabra, sino estamos hablando, sustentando la Biblia. Él nos revela si la persona que está hablando de su propia experiencia o de sus propios pensamientos, o está hablando de parte de Dios. Es necesario estar conectados para discernir la enseñanza, para discernir la doctrina. Así que conectémonos con Dios, escudriñemos la palabra. Y gracias por conectarse, gracias por permanecer viendo este video, porque vamos a aprender a escudriñar la palabra de Dios, porque el Señor está llevando un mensaje a tu vida y te está dejando saber cosas que tal vez no conocías. Y está su palabra, como lo leímos, jamás regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el que Dios la envió. Así que recibe la palabra de Dios. Gracias por conectarte. Gracias por escuchar estos videos. Gracias por compartir esta palabra para alcanzar a la gente que necesita a Dios y para alcanzar a los hermanos que están débiles, que están tristes, que se han apartado del Señor, que no conocen su palabra o que no están conectados con el Espíritu Santo y necesitan esa comunión íntima con Dios. Te invito, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Te invito a que nos escribas tus comentarios, a que nos digas de qué ciudad te estás conectando. Y gracias una vez más. Deseo para ti una semana hermosa, una semana llena de bendición y una semana conectado con Dios, orando y leyendo su palabra. Buenas noches.